Bendiciones de Dios y sean más que bienvenidos a este primer episodio de Más que Religión. Bien. Gloria a Dios. Bien. Un canal para edificación de nuestras vidas. Esperemos que sea de edificación para usted, que sea para ustedes aprender y aprender. Vamos a tratar varios temas en todo el recorrido de estos episodios y esperemos que que es muy particular, ya que le damos honor al nombre de este canal Más que Religión. Y el primer tema que tenemos hoy es Dios es más que religión. Como panelista tenemos a mi hermano Kevin Tineo. Muchas gracias, Gary. Un placer para mí estar aquí. Que me hayan tomado en cuenta para este proyecto, para este programa. Estamos aquí para edificar y que la gente pueda aprender de mi testimonio y de las cosas que Dios me ha enseñado. Muchas gracias y también al equipo de producción. Un aplauso, por favor, también para ellos. Se lo merecen. Que han puesto todo su esfuerzo y su dinero para que esto sea una realidad. Amén. En la otra esquina, mi esquina derecha, tengo al panelista, mi hermano y amigo de 1000 batallas, Patricio Báez. Muchas gracias, mi hermano Gary. Muchas gracias por esa presentación. Quiero darle la gracia primeramente a Dios por esta oportunidad que me ha dado. Gracias porque un día Él me escogió y pertenezco a la familia de Cristo. Amén. Gracias a la producción por escogerme para yo estar en este programa y de poder expresar quizá todo lo que he pasado y todo lo que he vivido en el Evangelio y llegarlo a ustedes para que puedan aprender y puedan preguntar en los comentarios acerca de su vida como cristiano, pero todo va a fluir de acuerdo a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Me uno al agradecimiento al equipo de producción porque escogió este Dream Team Dios mío. para llevar un poco más de conocimiento, un poco de lo que sabemos, de lo que Dios nos ha permitido aprender a través de nuestros maestros, nuestros pastores, de la palabra de Dios, la vida, la iglesia, el evangelio y la Biblia. el evangelio y la Biblia. Y Dios sobre todo también. Y Dios sobre todo, en primer lugar. La religión, Gary. La religión. Dios es más que religión. Primeramente, Patricio y Kevin, debemos saber qué es religión. Claro que sí, porque si no buscamos el significado de lo que es la religión, entonces vamos a estar mal. Primero tenemos que leer lo que significa la religión para entonces poder desarrollar el tema. ¿Para qué? Para que así la gente tenga un concepto de lo que en verdad es la religión. Porque hay mucha confusión acerca de lo que es la religión y a veces la persona no entiende, mayormente nosotros como cristianos, que siempre estamos hablando de la religión, pero no sabemos el concepto en sí de lo que verdaderamente es la religión. Eso es así. ¿Tienes ahí algún texto para leer? Sí, dice: la religión es un conjunto de creencias y prácticas que se centran en preguntas sobre el significado de vida y que puede incluir la veneración a un ser supremo. Amén, eso es así. ¿Qué tú puedes entender por eso, Patricio? La religión no es más, o sea, lo que puedo entender del texto que leí, es para una religión es creer en un ser supremo, ¿vale? Un ser que uno le entrega como de que ese ser puede hacer algo por uno, sea en lo que tú pongas, como dice el poder, exacto, la fe, exactamente, de que puede hacer algo por lo que tú crees por lo que tú lo estás adorando. O sea, hay diferentes tipos de religiones. Actualmente se está diciendo que hay de 4.000 a 4.200 tipos de religión. Más que niños pobres. Exactamente, prácticamente. Pero verdaderamente, hoy en día solamente existen 5 principales religiones, que son el 75% de las religiones. O sea, esas 5 conforman el 75% de las personas que normalmente creen en algún tipo de deidad, o sea, o pertenecen a una religión. Amén. Y son muchas. Mi hermano Kevin, ¿qué puede aportar aquí? Déjame de último, Bien, el opuesto. Él es mi contrincante. Voy a leer algo también como significado de religión, porque muchas personas, nosotros todos pertenecemos, los que estamos en este camino de servirle a Dios, y me voy a ir un poco extremo hasta servirle al diablo, los que lo hacen a cualquier imagen, a cualquier deidad. Dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales
escuchen esto, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Nosotros siempre escuchamos que dicen que la religión mata. Y yo analizando esto, la religión no mata. La religión es como la filosofía de vida de una persona. A usted no le gusta que hagan bulla por la mañana, usted crea su propia religión, pero ya cuando se trata en sí de lo que conocemos como religión, tiene que ver, estar enfocado, encaminado a una deidad. En este caso nosotros como cristianos estamos enfocados en Cristo. La palabra de Dios dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, ahora te toca tu turno, Kevin. Bueno, en términos generales, yo creo que las religiones, mayormente las piadosas, cuando digo piadosas me refiero a las que tienen como fin cosas buenas, como ayudar a los demás, vivir una vida de sacrificio para no hacer lo malo, para hacer cosas buenas, para tener una vida de bien. En esos términos generales yo creo que las religiones son buenas en ese sentido, así como tú dices. Sí, exactamente. Por eso dije que hice el énfasis en normas morales. Exactamente. De lo que estaba leyendo. La religión nunca ha hecho daño a nadie. La religión no. La religiosidad, lo que conocemos como religiosidad, es donde lleva al ser humano a ser extremista, a llevar las cosas a otro nivel donde Dios no cuadra. A eso me iba a referir pues, cuando tú hablas que hay una diferencia entre religión y religiosidad. ¿Por qué? Porque cuando ya nos metemos en el tema de religiosidad, es otro concepto a lo que es la religión. Y la gente piensa que eso como que está, o sea, el nombre es parecido, pero está muy diferente al concepto en sí, en realidad. Sí. Porque cuando tú hablas de religiosidad, de una persona que totalmente, una persona que no tiene misericordia, podamos decir, una persona que solamente prácticamente piensa como en él, en que él está bien. O sea, que para él todo el mundo está mal y él es como la última Coca-Cola del desierto. Entonces, cuando vamos a lo que es la religión es otro concepto. O sea, nosotros... ¿Tú quieres decir que ellos se creen que son querubines en la tierra? Prácticamente sí, que ellos no pecan, que ellos no hacen ningún... O sea, todo eso. Entonces lo que lleva a un como que son personas muy extremistas. Entonces, al ellos quererlo hacerlo muy bien, lo dañan. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces son personas que no pueden vivir al lado de otra persona. Son personas que todo lo que el otro hace está mal. Son personas que no pueden estar del lado de un otro cristiano porque prácticamente siempre encuentra cosas que el cristiano está haciendo la otra persona que está mal. Entonces son personas que verdaderamente a veces tienen que estar solos porque son personas demasiado, como digamos en el buen dominicano, cuadrados. Lo que le llaman legalista. Legalista, exactamente. Mira, yo tengo un texto acá en Santiago, se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, porque es bueno citar la palabra. Pero espérate, antes de entrar a la Biblia. Dígame a ver, maestro Kevin. Entonces, ¿qué ustedes piensan de la gente que no tiene religión? ¿Ustedes entienden que son personas que son peligrosas? No necesariamente. Porque, bueno, yo dije antes de entrar a la Biblia, pero la Biblia dice que tenemos una ley en la mente que nos dice la cosa buena y la cosa mala. Y a una persona que no conozca de ninguna religión, tiene conciencia. O sea, ¿qué ustedes opinan de que la gente que no cree en nada, cómo se manejan? ¿Cómo se manejan esas cosas? En lo personal, yo conozco personas que no creen en nada, o sea, ni Dios ni diablo, podamos decir que se lo reprenda. Y son personas de buenos valores, o sea, en lo que digo, que son personas que se solidarizan con los demás. Sí. Son personas que te ven en un problema y te van a ayudar. Ahora, y también hay gente mala. Exactamente, ahí era que iba. No todos son así. También he visto personas que no creen en nada, pero son demonios que hay en la tierra. Entonces, todo hay que evaluarlo, o sea, desde un punto de vista, o sea, porque no todo el mundo es igual en ese sentido. Si tú te fijas, aunque no tenga religión, acabamos de decir que hay gente que se inclina a lo bueno y hay gente que se inclina a lo malo. Esa viene siendo, yo le llamaría que esa es su propia religión. Por ejemplo, ahorita
valga la redundancia, hice énfasis en valores morales. Sí. Hay personas que no son cristianos y no andan maldiciendo, no son infieles a sus parejas, duran los años que tengan de vida casados sin ser infieles a su pareja, crían muy bien sus hijos con buenos valores, con fundamentos cristianos sin ser cristianos. Así es. Con cosas o reglamentos, Patricio, que lo encontramos en la Biblia. Valores. Sí, claro. Valores morales, que es una de las cosas que nos lleva a nosotros a ser mejores personas en esta sociedad. El versículo de Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 27, siempre he preguntado, mucha gente dice también, ¿y hay alguna religión que sea verdadera? A ustedes le han hecho esa pregunta. Sí. Y alguien me dijo, un amigo me dijo, en mis inicios en el Evangelio, que otra persona le dijo, mira, busca la religión que más se acerque a lo que dice la Biblia y quédate en esa. Pero Jesús mencionó una religión que es verdadera. ¿Cuál? Dice Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Es lo que Dios nos manda a vivir en santidad en esta vida. Santidad es vivir apartado para Dios, soltar el pecado y vivir acercado a Dios, para agradar a Dios, para que Dios sea su guía, Sí. para que Él sea su Padre, su Dios, y tú ser su hijo y ser parte de su pueblo. ¿Qué tú crees de ese versículo, Kevin? Hay problema ahí. ¿Por qué? Explícate. Pues entonces no necesitamos la religión entonces. El problema está en tu respuesta. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre dice que es visitar a los huérfanos y a la viuda en su tribulación y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Tú sabes cuál es la primera mancha de este mundo? ¿Cuál? El pecado. Y no importa, Kevin, qué tan bueno tú seas, que si tú no brincaste la raya de la luz, de las tinieblas a la luz, estás en pecado. Entonces no hay problema. ¿Qué tú crees ahora? ¿Pero qué tú me quieres decir con eso? Bueno, que aunque tú seas una persona piadosa, aunque tú seas una persona buena en esta sociedad, según conocemos, porque al mismo Jesús le dijeron maestro bueno, y él dijo, ¿por qué me llama bueno? Si bueno solamente mi Padre que está en el cielo. Aquí dice que hay que guardarse sin mancha de este mundo. No es solamente el hacer pecado, es que si tú no brincas la tablita, como decimos, si tú no pasas de las tinieblas a la luz, y eso dice la Biblia, que Jesús dijo que a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que a los que no creyeron entonces no eran. O sea, que los que creyeron y entregaron su vida a Jesús y creyeron en Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario, pues entonces ellos brincaron la tablita, Kevin. El pecado es la primera mancha de este mundo, no los actos solamente. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano Gary. Vamos a suponer una persona, como estaban hablando, que no tiene religión, no cree en ningún tipo de deidad, sea Dios, sea de diferentes deidades, pero hace eso que la Biblia lo está mandando, y a los huérfanos, darle a la viuda, etcétera, etcétera, que hace todo lo que en cuanto a eso. ¿Qué está practicando esa persona? O podamos entrarlo, o que ya pertenece a una religión, pero él no cree en Dios. Puede ser, por eso dijo ahorita que esa vendría siendo su religión. Conductas y normas. Pero acuérdate que la religión se basa en tu creer en una deidad, algo. Exactamente. Pero esa persona tiene un corazón humilde y se conduele de aquella persona que quizás él ve que tiene una necesidad y lo ayuda. Por ejemplo, como dice el texto bíblico ahí, pero él no cree en Dios, no cree en ninguna deidad. Sí. Por eso la palabra que usé se convierte en su religión, es como su filosofía de vida. No digo que esa sea su religión, porque si una definición cierta y sola es creer en una deidad, pues entonces no sería religioso, o sea, no pertenecería a una religión. Por ejemplo, un ateo. Un ateo tiene su propia religión. Por eso digo, se convertiría en su religión, su estilo de vida, lo que él hace, lo que le gusta, lo que él cree, lo que él profesa, aunque no sea una deidad. Por eso dije, se podría hacer su propia religión. O sea, si aunque no sea una religión formal. Exacto, una religión formal. Yo te entiendo. El problema está en que, aunque hagamos cosas buenas,
delante de Dios aún no somos buenos. ¿Por qué? Porque No, claro, eso es claro. entendemos que nacemos pecadores. ¿Verdad? Porque yo te entendí, pero hay un tema ahí que yo no me quería meter ahora. Expláyate. Sí, Maestro había un tema ahí que yo no me quería meter, que lo vamos a desglosar Pero ya te metiste. en otro no, lo vamos a desglosar en otro programa, Ok. pero me voy a desviar, me voy a ir por la circunvalación. Estamos hablando de la Por religión. llegar más rápido. No, un poquito, él va a cogerlo suave. tranquilo, que detrás de cámara yo te digo por qué es mejor desviarnos. Pero en la misma línea. Religión. Vamos a hablar de la de nosotros ya. Cristiano evangélico. Monoteísta. Jesús. Jesús, yo entiendo que es más que religión. Claro, claro. ¿Por qué tú lo entiendes así, Kevin? Explícate, porque la persona que nos está mirando, Porque Jesús nació y se crió en una religión. Y una de las cosas principales que él vino a enseñarnos, o que vino a hacer él, fue a combatir la religiosidad que había en su religión. Eso Entonces, yo te lo aplaudo. Entonces, hay un problema. ¿Cuál es? Que hay personas que estando en una religión, ¿cómo lo digo que suene bacano? Fluye. Son heridas, son maltratadas. Y lo peor Se ve en aún, muchos casos. y lo peor aún es que lo hacen sentir como que no son parte por quizá la doctrina de la religión. Exacto, eso se ve a diario. Y es lamentable que en el cuerpo de Cristo podamos experimentar estos procesos que pasan estas personas. Pero tú sabes que la Biblia me ha enseñado desde mis inicios. Cuando yo me convertí, cuando yo le entregué mi vida al Señor, escuchen esto. Muchas personas me decían, tú te convertiste por alguna hermana que había ahí. Y yo de pique le decía, ni modo que sea por el pastor. ¿Verdad? Porque si yo vengo sabiendo, yo no era un tigre, yo no era nada de eso, pero Palomo era. algo parecido. Pero por lo menos yo sentía que iba creciendo un poco torcido. ¿por qué? Mi papá... Patricio me saca la pregunta de la boca. Gracias a Dios, yo no quiero preguntar. No, esa pregunta es buena. Mi papá estaba en ese tiempo aquí en Estados Unidos. Siempre las madres, por más fuerte que sean, a veces uno le coge como el lado flaco. Yo era como el frequito de mi casa. Sí. Que en el barrio, o sea, en el callejón donde yo vivía. El sector. En el sector, en el callejón específicamente, no querían saber mucho de la boca mía. Yo no es que era un delincuente, yo no era tigre, yo no fui un tipo que corrí la calle. Gracias a Dios y por eso sigo vivo. Le doy gracias a Dios por eso. Porque hay un salmo que me respalda. ¿Sabes cuál? ¿Cuál es? Un salmo que dice, bienaventurado el joven que no anduvo en caminos de mal. Y en Te silla respaldaba hace 10 años. No, ya me sigue respaldando. Te sigo diciendo que al mi papá estar aquí en Estados Unidos, yo fui creciendo como un poco rebelde. ¿Por qué mi papá en Estados Unidos yo un poco rebelde? Porque yo me fui saliendo como del cascarón. Mi mamá estaba en un punto que tenía que estar peleando conmigo, tenía que estar o dándome pela o llamándome demasiado la atención. Sí. Mis hermanos también. Pero no fui un tipo, te digo, ya a un nivel de coger calle ni nada de eso, gracias a Dios. Ahora, Dios tuvo misericordia de mí. Mi mamá, sin ser cristiana, me predicaba que ese temor que yo fue creciendo en mí fue gracias a ella. Le doy gracias a Dios por usar a mi propia madre para yo venir a este camino. Sí. 2 años después, viene mi madre al evangelio. Y gracias a Dios ha permanecido. Pero, ¿qué tal si yo sigo en ese camino sin servir a Dios, sin apartarme del mal? Y no es que somos perfectos. Nunca. Pero, ¿qué tal si seguimos ese camino? Me gustó esa palabra, perfecto. Y es el problema con muchas iglesias. Que te exigen demasiado. O a veces que nosotros damos poco. Habla ahora. Es fácil y sencillo. Jesús dijo, ligera es mi carga y fácil es mi yugo. ¿Y por qué la gente la siente muy pesada? Ahí es que está el meollo de este programa. Responda ese meollo. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Me gusta. Vámonos a Mateo 23. Se prendió esto. Mateo 23. Para la gente que no me conoce. Él estaba ansioso por hablar de ese capítulo hace rato. Dios mío, qué bueno que empezamos
este programa con el nombre del programa, porque básicamente es la introducción. Y Mateo 23 es algo personal para mí. ¿Por qué? Porque no puedo generalizar. Pero vas a generalizar. Cuidado, No, porque déjeme ese siempre ha sido tranquilo. el problema. Tranquilo. Sin generalizar, Mateo 23 ha sido lo que me ha abierto los ojos. Y yo sé que hay mucha gente que no está escuchando, mucha gente que está en su iglesia, que se están ciegos estando ahí. Y lo vamos a descubrir ahora mismo con las escrituras. Mateo 23. Yo tengo la versión 23, nueva traducción viviente, pero Mateo 23 del 1 dice así. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea que son los responsables de enseñar. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Dios le dio la responsabilidad a ellos para que la gente pueda practicar lo que enseñan, ¿verdad? Vamos bien. Pero no sigan su ejemplo. Ya empezamos por el problema. Sí. Los manda a hacer lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. O sea que están haciendo algo mal. Ellos Sí, están haciendo mal. Ellos claro. enseñaban la palabra, o sea, en su prédica, ellos enseñaban, pero lo que ellos hacían estaba divorciado de lo que ellos estaban Perfecto. enseñando. Hipócrita se le puede llamar. Así le dice Jesús. Dice sepulcro blanqueado. Eso lo dice más para abajo aquí mismo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas. Entonces tú estás diciendo, Kevin, que hoy en día estamos viviendo eso, o sea, no en todos los ámbitos Gracias. de la iglesia, pero tú estás diciendo que hay personas dentro de la iglesia hoy en día que están haciendo lo mismo que está diciendo Jesús. Líderes y seguidores y ovejas también. Pero, Perdón, lo que Continúa. pasa es que esos líderes tuvieron un líder. Pero, exactamente. pero Patricio es el pacificador entre nosotros dos. Y él es que le entraba a No, Kevin. no, él me No, está te siguiendo. está tranqui- respondiendo. Déjame seguir para Lo que tú... que pasa es que le estoy siguiendo y yo sé, ese tema siempre me ha interesado mucho porque vemos, a veces estamos culpando quizá a la generación que está dentro de la iglesia, pero a veces no analizamos lo que hay más para atrás porque esa persona vino por una doctrina que se le ha enseñado. Así es. Y quizás no ha podido abrir los ojos de la manera, o sea, de lo que realmente es el evangelio. Mira, estos problemas vienen desde antes de Jesús venir a la tierra. Sí, tienes razón, El tienes vivir razón. cosas que nosotros no Es profesamos. que fue él que le enfrentó. El primero que le enfrentó fue él. Exacto. Ahora, había una pregunta, sin salirme, que me surgió cuando tú dijiste que Jesús vino y vino a enfrentar la religiosidad Él vino, yo dije, él vino, nació y se crió en una en religión, una religión. pero enfrentó la religiosidad de esa religión. Exacto. Pero es necesario estar en una religión. Claro. ¿Y usted qué? Sí, totalmente. Es obligatorio. No es obligatorio, No, exacto. pero, ¿cómo te digo? ¿Qué tú me quieres decir? Voy a dar mi respuesta. Es obligatorio estar en una religión. Y me voy a explicar. Explícate que no. Tú le sirves Le a Dios, llegué. usted está en una religión. Le quiere servir a Dios, usted pertenece a una religión. Es imposible servirle a Dios sin estar en una religión. No una denominación. No, claro, eso está... Una religión, Eso es un tema para otro programa. no, más que religión, merece que se toque eso. En No, este tiempo, sí, porque estoy estamos de dentro- acuerdo contigo. porque Dale. Aclara. Dios es más que religión, pues entonces, como Dios es más que religión, Sí. el tú servir a Dios y el tú vivir una vida apartada del pecado para Dios es una religión. O sea, Obligatorio. no hablo de imponer, Ok. sino tú mismo. Pero obligado a imponer. No es que el hombre te imponga una religión, es que tú solo, Ok, sin ya. pertenecer a una denominación, si tú quieres vivir para agradar a Dios, la deidad de Dios, tú la Tú tienes en comparas tu una vida. religión con estilo de vida. Exactamente. Ok, ya te entendí. A eso me refiero. Aunque nosotros no queramos,
pertenecemos a una religión si le servimos a Dios. Es como filosofía, lo que tú, ya Exactamente. entendí. Esto es tu filosofía de vida, vivir apartado para Dios, apartado del pecado para Dios, apartarte en santidad. O sea, para vivir en santidad, para agradar a Dios, Entendí. es una religión. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es bueno. ¿Y qué, Patricio, qué dice de eso? No, está bien, está bien. Tú sabes que ahorita yo mencionaba el tema de que somos monoteístas. Sí. Eso es cuando una religión solamente cree un solo Dios. Exacto. Para Así que, o es. sea, para poner claro ese punto y no quede concluso. Pero volviendo al tema de Kevin. No, la palabra, A yo la no. palabra. No, claro, y tú fuiste que lo pusiste, por eso digo el Así tema es. tuyo. Pero hoy en día muchas cosas están pasando y lamentablemente estamos cayendo, quizás a veces peor hasta que los mismos escribas y fariseos, porque vemos hoy en día que aquellas personas a lo que le llamamos religiosos son personas que no tienen misericordia con los demás hermanos, a veces quieren hacer leña del árbol caído. Yo siempre he dicho y le comentaba a una hermana mía que a veces esas personas llegan al evangelio y en vez de ser libres están matados, como que están, como viven una tristeza. Y, Gracias, Patricio. y tú dices, pero Dios no hizo libre, pero esta persona cuando estaba en el mundo tú lo veías con una cara de alegría, Más lúcido. exactamente, pero entonces Era más feliz. cuando se Sin convierte, generalizar, ¿verdad? claro, cuando se convierte, entonces tuve una persona que está con su cara amarrada, no tiene como felicidad, entonces yo le digo, y para esto se convirtió esa persona, o sea, no estoy criticando el hecho y gracias a Dios que se convierte, pero yo digo, este no es el estilo de vida que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, no es así que un cristiano debe de vivir. Lo que pasa, Patricio, yo entiendo que se ha vendido muy mal el evangelio. El estilo de vida de un cristiano se ha vendido muy mal. Lo hemos promocionado. Pero por mucho tiempo. Sí, y le digo algo, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Hay problemas ahí. Siempre habrán personas así. Por ejemplo, Sí, hoy en eso día, sí es cierto. en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, teníamos esas personas que menciona aquí, por ejemplo, el versículo 14 de Mateo 23, que el capítulo que tú estabas leyendo, Kevin, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Los prosélitos, los proselitistas, eran aquellas personas que querían venir al judaísmo. Sí. No pertenecían al pueblo, pero querían profesar esta fe, buscar a Dios y venir al judaísmo. Entonces ellos sí cumplían con todos los rituales, con todos los requisitos del judaísmo. Ellos sí se convertían, a esas personas es que le llaman los proselitistas, sí, porque hacían la conversión completa. Los otros eran los temerosos, que cumplían con una parte, guardaban las 7 leyes de Noé, creo que era, pero no se cortaban el prepucio. Eso eran los temerosos, creo que era, si no mal recuerdo. Pero ya los prosélitos eran esas personas. Dice aquí que ellos recorrían mar y tierra para conseguir a esas personas. Después que hacían la conversión, entonces los hacían más hijos del diablo que ellos mismos. Eso es lo que dice la palabra. Es increíble. Increíble. Hoy en día seguimos con otras cosas. No sé si peor. Bueno, hay que... oye, ¿qué es lo que pasa? Hemos ido avanzando. ¿En qué sentido tú dices? Hemos ido evolucionando. Tengo que dársela al evangelio. Y definitivamente tengo que adjudicárselo a Jesús. Tengo que adjudicarle la limpieza del evangelio a Dios. Eso merece un aplauso. Qué bueno, qué bueno. Todavía tú no te has limpiado mucho, pero... Oye, Estamos en el proceso. Exacto. ¿En qué sentido lo digo? Somos menos legalistas. Claro, eso sí. Ya el tema de la ropa, el tema de la barba, el tema de los aretes, el tema de los tatuajes, el tema de la música, que fue algo muy... Todo eso fue muy difícil por un tiempo, por lo mismo que ustedes decían, por las tradiciones que han venido de generación en generación. Y en cierta parte quizás, vamos a decir que funcionó, pero llega un momento donde solamente le funciona a los líderes. Pero tú sabes algo, Kevin. Dime.
que hay personas que si tú le quitas todo eso, se descarrian. Se van de la iglesia. Hay que dejarlos así. Yo creo que deberían de carriarse todo. Por- Yo creo que deberían de carriarse todo para que abran los ojos y vuelvan Pero no, limpios. lo que pasa es que Vinque y yo... Por ejemplo, Sí, escúchame, Patricio, discúlpame. O sea, como el varón, Dime. el varón aquel, el morenito, que era de eso, y Ajá. ahora como que viene un chin mejor, Sí. así. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? No, pero él lo hizo bien. No, él está bien. Él lo hizo bien. Yo lo porque felicito. Una persona con un yo te voy a hacer corazón yo te voy a hacer una tremendo. pregunta para hablar rápido de él. Sí, Su jefe sí. dijo que él posiblemente se iba a quitar la vida. Wow. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. No hay más chance de que es mejor que se el descarrie y vuelva con una mente sin religiosidad. Sin religiosidad. Que fue lo que pasó. Porque ese es el riesgo más grande. Pero no se descarrió. ¿O sí? No No, supe que se no, descarrió. no se descarrió. Tuvo una Pero, baja. pero cuando tú creces desde niño creyendo que lo que tú estás haciendo le agrada a Dios y la misma persona que te enseñaron eso son las que te están maltratando ahora, entonces eso es tremendo. crea un conflicto tan grande en el cerebro de que ese joven se quería matar. No se descarrió, Pero pasó pero por un- pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, eso es cierto. Mira, más que religión, Dios es más que una religión. Dios está por encima de todo. Lo que marca el tiempo aquí en la tierra es el sol. El día, la noche, el día, la noche. Para nosotros pasa un día, una semana, un mes, un año. Para Dios, Dios no vive en el tiempo de nosotros. Tampoco a Dios lo rigen las reglas que nos rigen a nosotros. Pues Él las dio. Él fue que dio las reglas, las leyes para regirnos a nosotros. Entonces, siendo Dios más que una religión, no es quizás aceptable delante de Dios ese tipo de comunidad cristiana. Quizás no todo lo que ellos profesan de mandar al diablo, de vestir quizás de una forma que hoy lo vemos Sí. mal. Quizás Y otra cosa Bueno. que se está uniendo mucho en la iglesia, la religión o la religiosidad y los dogmas que ponen muchas veces en la iglesia o reglas, que está fusionado y eso está Y se inventan muchas también. Exactamente, entonces eso está acabando con alguna persona, no con todo, porque hay muchas personas como Sin tú dijiste, generalizar, claro. exactamente como tú dijiste, que hay personas que han abierto los ojos y gracias a Dios le damos por eso, pero esa fusión que se está haciendo con la religiosidad y algunos dogmas, algunas reglas que están poniendo dentro de la iglesia, que en cierto punto sí la regla yo la veo bien hasta un límite. Claro, claro. Hay un límite, porque todo tiene que tener su regla, toda organización tiene que haber reglas. Es necesario para que la cosa funcione bien y tiene que haber un líder, o sea, Tiene que haber un encaminando orden. exactamente Tiene que haber un orden. pero estamos a veces, o sea, o están exagerando a veces con esas reglas. No es que con- exageran. Sí exageran, tú tienes razón. El problema está cuando debe de haber un orden. Estoy de acuerdo. Y el problema está cuando tú pones las reglas, cuando tú pones las tradiciones, cuando tú pones los ritos por encima de la gente. eso es así. Y eso es lo que está hablando Jesús aquí. por el amor, por lo que la... Cuando se entiende. tú, por ejemplo, no, fulano, esta pareja llegó, voy a poner un ejemplo, porque yo creo que cada ejemplo de religiosidad merece un programa. Sí. Voy a poner uno. Una pareja llega con hijos a la iglesia y se les dice, y se convierten y se les dice que no se les puede bautizar porque no están casados. Pero fue una pareja que llegó, que tienen más, vamos a poner un ejemplo, 5, 6, 7 años casados con hijos. Y he escuchado gente decir, O sea, que juntos mejor- en viviendo en unión una libre, casa. sin casado legalmente, unión libre. sin papeles, Sin papeles. se les prohíbe el bautizarse. Y tú te preguntas, ven acá, ¿qué es lo que tú estás cuidando? ¿Tú estás cuidando el altar? ¿Tú estás cuidando la iglesia? He escuchado gente decir Pero que hay algo, No, no. Kevin, hay algo. Por ejemplo, yo di que siempre, anatema. yo siempre he dicho, perdón, si tú llegas a una iglesia y esas son sus normas o reglas que están plasmadas dentro de lo que es como usan los concilios, Comunidad, o- Sí, sí. exactamente, como religión, vamos a decir. y tú llegas con esa condición, pero ya esa regla ya la tienen plasmada. Claro. Ahora, tú no puedes exigir que se te haga
o que se te bautice, porque ya ellos tienen una Tienen sus regla. normas, Que sus sea, ahora, reglamentos. Sí. el problema tú sabes que está, que quizás puedan decir no, que ellos están en pecado Sí. o que están viviendo una vida que no le agrada a Dios. Ahí yo no lo creo. ¿Por qué? Porque ellos son una pareja que viven desde hace mucho tiempo, tienen su Claro. familia, tienen todo, pero ya la iglesia tiene una regla que está plasmada y hay que respetarla. Ahora, tú Y si no, tú fueras el pastor y tuvieras las reglas y llega una pareja así, ¿cómo tú lo manejas? no, Esa pregunta es buena. Pásame la pregunta. cógela. Hemos tenido varios casos así en las iglesias, muchos. Siempre llegan personas con su familia, ya 20 años juntos con su familia, Está con nieto. hasta con nietos. Y yo soy de los que dicen que esa regla hay que mantenerla. Eso no, quizás, yo difiero en algunos puntos para el tema del bautismo. ¿Me Sí, entiendes? sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que salvaguarda la iglesia? Es evitar que los jóvenes, por ejemplo, quieran unirse a, como le llaman, unión libre, siendo cristianos, porque ven como ejemplo una pareja que llegó, lo bautizaron, son parte del esquema de trabajo, Sí. los servicios de la iglesia, y Vamos lo a volver a bautizaron. entrar al Entonces, tema de nuevo. Pero Sí, sí. oye, eso lo que hace es que evita que las personas que no se han casado, digamos los jóvenes, quieran unirse en unión libre. Claro. Eso, y yo te pregunto, supongamos, voy a poner como ejemplo, Es que, un ejemplo en el aire, espérate. no, Discúlpame. pero, o sea, para que no se quede en el aire, la pregunta que yo hice, ¿cómo tú lo manejas? Porque tú no puedes proteger a uno para tú maltratar a otro. Tú tienes que protegerlo a todos. No, claro, por eso es que se Entonces- manda a ellos a casarse, porque entonces estás desprotegiendo al joven que todavía no tiene pareja. Claro, Se van en unión libre. Porque si a mí me aceptan en unión libre claro. y me bautizan, ¿por qué ese joven con esa joven no se pueden ir a vivir juntos y formar una familia? Y también Lo pu- bautizarlo. Es que, Eso se es puede, lo que es que se sucede. puede hacer, lo que todo tiene su tiempo. Y hay líderes que no tienen tiempo, que no tienen paciencia, que no tienen misericordia, Eh, que maltratan por, Ya eso es un por problema, el proteger maltrato. las reglas, te maltratan a ti. Eso, o sea, Sin que- embargo, si lo manejamos en secreto, nadie lo sabe, porque la pareja llegó, tú no sabes si hay papeles o no. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que cuando tú sabes que no hay papeles, tú lo tratas diferente. sí, Porque lo si trata tú, con no, si diferencia. tú no lo sabes, te tratan igual. No, porque mira que Bienvenido a la iglesia. Entonces, lo que te quiero decir, vamos a protegerlo a los dos. Vamos a proteger al pueblo de que las reglas son firmes, pero vamos a protegerlo a ellos y no comentarlo a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Y que se casen en el tiempo que tengan que casarse. Y no sabe, y uno no sabe Pero si tú te tienen refieres- tú te si no refieres- tienen algún problema legal. Muchas veces pasa aquí en Estados Unidos de Ok, que los que llegaron ya en unión. vámonos al escenario de que aquí en Estados Unidos, donde pasa muy común, y ustedes lo saben, Pero tú donde repites dos hay veces aquí en personas- Estados Unidos, ¿es para que la gente sepa que tú estás en Estados Unidos? Creo que no, sigue ahí. eh, Claro que estamos aquí. sí, Mira, desde Boston, Massachusetts, más que religión. mira, Eh, hay personas Espera, que llegan así espera. y lo mejor es que la iglesia actúe como han actuado donde yo me congrego. Se le enseña, se le instruye para que se casen. Primero, antes de llevarlo a las aguas. Tú me dices, ¿y es obligado? Yo quizás, en lo personal, yo te digo, para el bautismo no debería retenerse. Mi mamá se casó, se Bautizó. bautizó 19 años después de ser cristiana. O 17 años después. claro, claro. No estaba casada con mi padre. Por un problema no podía casarse con mi padre. Y yo decía, pero la que es cristiana es ella. Pero yo respeto las normas de las congregaciones. Entonces, si las personas llegan a la iglesia, lo que hay que instruirlo. Ahora yo pregunto, una persona que tiene 10, 15 años no se quiere separar de su pareja, yo pregunto, ¿por qué miedo a casarse? ¿Por qué no agarrar y coger para recibir? No hay que hacer boda, casarse. Eso es para tenerlo a ellos como ejemplo para los que vienen atrás. Porque por eso yo digo, hay muchos ejemplos. Quizá uno de los dos no quiera, quizá hayan problemas Sí, así legales, mismo No, que quizá hayan problemas legales. Pero Dios está por encima aún de esas creencias. Sí, Dios está por encima del bautismo. No es necesario bautizarse para llegar a la presencia del Padre. No es necesario bautizarse para usted agradar a Dios. Esas son normas que no son malas.
son buenas, pero cuando se llega al extremo, al legalismo, Eso a yo la me refería, religiosidad, me ahí es refería a donde ese se pone el problema. Al problema. poner primero las reglas que la gente. De esto trata la religión. Cuando hablamos de religión, el cristianismo trata de lo siguiente: amor, misericordia y perdón. Aquí lo Amor, dice. misericordia, perdón. Le puedes añadir otras cosas más, pero de eso trata Cristo. Lo mismo que dice el verso que tú leíste, la Déjame religión leerlo, que es déjame de leerlo. llevar a la viuda, ahí se trata del amor, de la misericordia, Exacto. porque se puede hablar de eso. De mi parte voy a concluir con esto, con esta palabra y luego voy a dar una conclusión. 23:23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Oye, de la ley. Sí. La justicia, la misericordia y la fe. Amén. Para terminar de mi parte, más que religión, Dios lo que vino a combatir fue la religiosidad que había en su religión. Porque no Tremendo. importa cuántas doctrinas, cuántas normas y reglas tengas en tu congregación, lo que le importa a Dios y a Jesús y lo que le debería importar a ustedes son la gente, sus sentimientos, sus emociones y lo que puedan recibir cuando tú los juzgas. Este capítulo completo cambió mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó de que no debemos de juzgar, de que no debemos de señalar y que no debemos de condenar. Amén. Y Eso que es lo así. más importante es el amor y la empatía. Amén. Amén. Yo lo que pienso que en la iglesia, aparte de todo lo que tú dijiste que está perfecto, que principalmente tenemos que tener el amor, pero en la iglesia hace falta muchas personas, o principalmente a los pastores, no muchas personas, psicólogos, hace falta Dios mío, psicólogos es un dentro tema para otro de podcast. la iglesia. Sí, eso hay que dejarlo para otro podcast. ¿Por qué? Porque a veces estamos buscando el problema donde no está. Eso es así. Entonces estamos creyendo que todo lo va a solucionar la fe o la religión en sí. Pero entonces a veces el problema es un otro tema, quizás me estoy desviando un poco, pero en Pero verdad te entendemos. lo que puede soltarle a la persona, a aquellos que no están mirando, que no importa quién sea, trate de ayudarlo, trata de expresar, de darle tu amor, de que tú quieres ayudarlo a levantarse, no importa en la situación que se encuentre. Para eso que nos llamó Dios, para eso nos llamó, para eso estamos aquí. Nadie le tiene que decir lo que usted tiene que hacer. Como cristiano, usted sabe que si hay una persona que necesita de su ayuda, usted tiene que ayudarlo. Tratar de sacarlo de ese abismo, de ese hoyo que se encuentra, de ese lodo cenagoso. Así es. Y ayudarlo. Así es. Eso es así. La fe, la justicia y el amor, misericordia. Dios es más que una religión. Dios es más Jesús que es cualquier más que una dogma. religión. Dios está por encima de todo lo que el hombre puede Amén, amén, implementar. amén. Donde no se practica el amor, donde no hay fe, donde no hay misericordia y donde no hay justicia de Dios, no importa los dogmas que usted tenga. Más que religión, gracias por ver este primer episodio. Lo esperamos para la próxima. Dios te bendiga y recuerda que esto es más que religión. Suscríbase a este canal, dele a la campanita, comente, haga preguntas. Quizás algún día respondamos. Dios te bendiga. Hasta una Amén. próxima Dios me lo entrega. bendiga.